Buenas tardes, agradecerles a los que nos hicieron el favor de hacer un espacio en sus agendas esta mañana y acompañarnos en la charla que tuvimos donde repasamos brevemente la reforma fiscal de 2026, que ya fue aprobada, ya forma parte del paquete económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos de la Federación, Ley de Ingresos que propone dentro de su presupuesto un incremento a los ingresos tributarios de alrededor de 9.5%. Esto a pesar de que no se presentan impuestos nuevos ni aumentos a los ya existentes, salvo unos impuestos especiales que, bajo el argumento de la protección a la salud, de nueva cuenta se grava o se incrementa el impuesto al tabaco, a la bebida saborizada, inclusive se agrega un impuesto adicional o nuevo a los videojuegos cuando contienen contenido violento. Sin embargo, estos impuestos especiales no son los que van a permitir que el presupuesto en ingresos tributarios incremente el 9.5%. Esto se va a lograr de nueva cuenta con un fortalecimiento a la fiscalización. Y esa es la columna vertebral de la reforma para 2026. Tenemos facultades de comprobación, unas nuevas y otras fortalecidas, pero todo dirigido en primer lugar a la figura central de la reforma fiscal, que es el comprobante fiscal falso. Se califica como falso aquel comprobante que no ampara operaciones reales, legítimas, actos jurídicos totalmente comprobados, cuando carece de sustancia. Y una vez calificado como falso, deja de producir efectos fiscales, no puede soportar una deducción, no puede acreditar un IVA. Y para la detección de estos comprobantes fiscales falsos se establecen, por un lado, una nueva facultad de comprobación, una visita domiciliaria abreviada que va a durar 24 días, dentro de los cuales el contribuyente tendrá 5 días para desvirtuar los motivos que dieron lugar a la falsedad. Concluir los 5 días, la autoridad en 15 días tendrá que emitir una resolución que podrá ser nada más en dos sentidos. Una, pues que el contribuyente pudo desvirtuar la falsedad y asunto arreglado, se reactivan los sellos digitales, o bien que no pudo desvirtuar la falsedad, se suspenden de manera definitiva los sellos digitales. Y desde luego lo más grave sería que a partir de ahí la autoridad formule alguna querella en materia penal, puesto que ya queda claramente tipificado que quienes enajenen, utilicen CFDIs falsos, pues se sitúan en un tema de delito fiscal con posibles penas corporales. Aquí lo importante también es repasar lo que le sucede a quien utilizó los comprobantes. A partir de que se concluye la falsedad de un comprobante fiscal, se va a publicar nombre y RFC del proveedor para que quien utilizó los documentos pues se dé cuenta a través de estas publicaciones y tendrá un plazo de 30 días para revertir los efectos fiscales del comprobante, es decir, regresar la deducción o regresar el IVA. Si no lo corrige dentro de los 30 días, se suspende temporalmente el sello digital en espera de que se corrija la situación fiscal, es decir, la ruta que tiene que llevar siempre a corregir la situación fiscal. Lo interesante o lo importante a subrayar aquí es que no está prevista una ventana, una oportunidad para que este contribuyente desvirtúe la falsedad. Es decir, una vez calificado el documento como falso a partir de su emisor, a partir de la revisión del emisor, no hay nada que hacer. Es falso y hay que revertir el efecto fiscal. No hay manera, no está previsto. Entonces, bueno, claro, nos lleva esto a tener que vigilar y filtrar
los proveedores con los que nuestras empresas hacen operaciones. Porque esto inicia de nuevo a partir de la revisión que se le hace al emisor. Sin embargo, dentro de las facultades de comprobación que ya conocemos, las revisiones de gabinete, las visitas domiciliarias, las revisiones de dictamen, las revisiones de IVA, también se incluye la posibilidad de que si dentro de estas revisiones se detectan comprobantes fiscales falsos, se reviertan los efectos inmediatamente con las consecuencias de una partida no deducible y con las posibilidades de conectar también esto a un tema penal. Es decir, quien lo utilizó se vea involucrado en un tema penal si no se pagan las contribuciones. Entonces, es una lucha que continúa, pero ahora de una manera más frontal y, por decirlo así, más peligrosa hacia la emisión de comprobantes fiscales falsos. Además de esto, sí tenemos otras medidas que fortalecen las facultades de comprobación, como incluir más causales de suspensión de sellos digitales. Ya nos explicaba Vanessa cómo la autoridad también va a tener una mayor vigilancia en el registro federal de contribuyentes, depurarlo y además no constituir empresas si los socios tienen algún pendiente fiscal. Y también Yadira Dongu nos explicaba cómo también los conceptos aduaneros están ya más vinculados con causales de suspensión del sello digital, el incumplimiento de un requerimiento en materia aduanera, alguna deficiencia del anexo 24, de las manifestaciones de valor. Son temas cada vez más vigilados, que dicho sea de paso, bueno, el IMEX seguirá siendo una figura muy observada en el 2026 y que además esperemos que esté en una transición para que el decreto IMEX y su regulación termine por asentarse, ¿no? Y nos explicaba Alejandra en medio de todo esto que pues hay temas que tenemos que tomar en cuenta para el 2026, nada menos primero un incremento del salario mínimo esperado de alrededor del 12%, que nos lleva aquí en la frontera a un salario de 470 pesos, que si le agregamos, las demás prestaciones asociadas de manera mínima al salario, podemos hablar de un salario mínimo de alrededor de 15,000 pesos, que si lo dolarizamos a 18 por 1, pues nos va a sorprender lo que en términos de dólares ha subido ya el salario mínimo. Puede tener aspectos positivos de rezago social, sin embargo, como factor de producción, pues representa un reto muy importante, sobre todo la industria manufacturera, y hay que afrontar este reto, pero además sin dejar de ver los cumplimientos que nos anotaba Alejandra, ¿no? En materia de Infonavit, donde hay diferentes versiones que ya nos explicaban, no queda muy claro hasta este momento qué versión utilizar, pero también esperando que se termine por aclarar o resolver la obligación que se pretende fincar a los patrones para que absorban la amortización de los créditos de Infonavit, incluso cuando los trabajadores están en incapacidad. Es decir, cuando no generan salario, pareciera que la pretensión es que los patrones continúen con el pago de las amortizaciones. En fin, es un tema que se sigue discutiendo. En resumen, un ejercicio 2026 que nos reta a establecer procesos de prevención, nos reta a identificar riesgos y en función del impacto de cada uno de ellos establecer las medidas que correspondan. No son tiempos para pensar en que un litigio es la solución a los problemas. También
sufren los temas procesales algunos cambios que no favorecen al contribuyente. El mejor conflicto o litigio fiscal es el que se evita, es el que no se lleva a cabo a través de medidas preventivas. Muchísimas gracias de nuevo por su asistencia. Estaremos al pendiente de la evolución de estos temas. De nuevo reiterándoles el compromiso que tenemos de responder a esta nueva necesidad, a esta nueva enfoque de darle cobertura a los riesgos que rondan en las empresas. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.